Hola a todos y todas, acá estamos en la sesión número 3 del curso de programación con Python. Estamos a 7 de agosto del 2025. Quiero contar de que si bien este curso está grabado y subido en YouTube, fue creado con intención de enseñarlo en persona en el Hackerspace de Santiago. Así que ese es el punto de inicio y por lo tanto van a ver algunos videos de la lista de reproducción que fueron grabados antes y algunos ahora que he tenido el tiempo de poder grabarlo. La idea es poder enseñar estas tecnologías a personas de habla española y sobre todo a personas que participan en espacios comunitarios para que puedan ir creando y desarrollando su propia tecnología y con un enfoque solidario, comunitario y de ayuda, de apoyo mutuo. Entonces, vamos a pasar al contenido. En el contenido vamos a hacer hoy un repaso de los tipos básicos que revisamos en la clase pasada para tenerlos claros. También vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo de bloques, de los bloques de posicionamiento del programa, el uso de inspec en algunos ejemplos. Vamos a entender el concepto de serialización, que es algo importante que se ve bastante en los programas. Y también vamos a ver un ejemplo de uso de lo que ya sabemos hasta este punto, de implementación de cálculo de algunos valores para figuras geométricas, como bueno, perímetro y círculo, y perímetro y área para triángulo, cuadrado, círculo, que son figuras básicas. Entonces, vamos a ir de inmediato. Lo de nivel 1 tenemos texto, que en Python se le puede reconocer como str. Tenemos números, que en Python tenemos dos tipos básicos, entero y flotante. Tenemos también booleano, que puede tener dos valores, true o false. Y están los de nivel 2, que tenemos la tupla o tuple, que se puede ver como una serie de valores que están en paréntesis redondo. La lista, que también tiene una serie de valores, pero en paréntesis cuadrado. Y tiene la flexibilidad de que puede cambiar su tamaño. Está el diccionario, que se puede reconocer por una serie de llaves, llaves y valores. Valor. Y por las llaves, el símbolo de llave. Y conjunto se puede reconocer por llave uno, llave 2, etcétera. ¿Ok? Esto es lo esencial. Y en los ejemplos que siguen a continuación vamos a ver qué pasa cuando usamos algunos de estos elementos y cuáles van a ser sus métodos. Como se recuerdan en la idea conceptual de que están los objetos y los objetos tienen atributos y tienen lo que se llaman los métodos o funciones internas. Y estos métodos también podríamos decir que es como un bloque interno dentro del objeto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Volvemos a la idea como esquemática de que tenemos el computador, PC, tenemos la CPU y tenemos un bloque que nos va a interesar ahora que se llama la memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos leyendo un programa? Como por ejemplo
edad igual 31. Internamente el intérprete de Python toma esto y lo codifica en 1 y 0 y lo ubica en alguna parte de la memoria. ¿Ok? Y esa parte de la memoria tiene una posición. Posición, ubicación o address. Address en inglés. Entonces, cada vez que llamamos esta variable, por ejemplo, algunas líneas más abajo, nosotros si la llamamos a print, ¿qué va a hacer el intérprete? Print edad. Va a ir a buscar aquí, porque esta variable que se llama, esta es la forma de definir variables, variables, lo va a buscar en memoria y lo rescata, lo pone dentro de la función y la función la interpreta acá, acá, y hace que se vea en la pantalla. Y eso es como en general. En general pasa eso transmitiendo datos, visualizándolos en pantalla o transmitiendo datos por internet o lo que sea. O guardando archivos o leyendo archivos. Así más o menos pasa. Entonces, em, es importante que uno sepa gestionar bien la memoria, aunque con Python es muy sencillo y se trabaja como una visión general. Es necesario saber de que cada variable va a ir ocupando espacio, 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 y en algún momento va a llegar a este punto y se va a ir y se va a chingar, como se dice en castellano. En castellano es chicano. Se va a completar la memoria, es como llenar un balde de agua. Entonces, si llenas el balde de agua, se va a rebalsar. ¿Ok? Eso se le llama el overflow. Overflow. Entonces, siempre es bueno considerar ir aprendiendo la forma en que nuestro programa gestiona la memoria de manera adecuada sin sobrecargar esto. Un ejemplo clásico es cuando tenemos, digamos, un archivo de 10 gigabytes de un CSV. Entonces, lo más natural es gente que recién está aprendiendo es que tome pandas y diga read CSV todo el archivo. Y eso, bueno, no es tan recomendable porque les va a respetar la memoria RAM y muy probablemente les va a impedir como hacer otras operaciones en el computador. Entonces, siempre es bueno que ustedes consideren ese objeto, el objeto de la memoria y cómo están creando variables y utilizan. Entonces, formas de definir variables como la que vimos, edad 31, o también un mapa que podría ser un diccionario en que tenemos Santiago y una latitud y una longitud. Tenemos Buenos Aires, Aires, latitud y longitud. Y esto, como ya sabemos, tiene que ser un string. Y estos son 2 puntos. Aquí podemos meterle cualquier valor como una tuple. Entonces, tanto esto es variable como esto es una variable. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la memoria RAM, esto va a ocupar un cuadrito chico y este mapa va a ocupar un cuadrado más grande. Y así, y si lo hacemos crecer, va a ir tomando espacio ahí. Entonces, eso es lo interesante de entender cómo gestionar la memoria. Ahora, como ejemplo,
vamos a ver tengo una serie de ejemplos preparados. Entonces, tengo un texto que es un string en que puse el texto de la Declaración de Independencia del Ciberespacio por Jerry Perry Barlow. Entonces, aquí habla de lo importante del ciberespacio, del Internet, que es 1999, creo, faltaba ese nombre. Y de cómo hay un conflicto en el ciberespacio. Entonces, si ustedes no saben bien todavía, Internet no es solamente un espacio de grandes corporaciones y un espacio de solamente comerciar y vender cosas, sino también un espacio para compartir conocimiento. Y hay redes de personas y redes de humanos alternativas, como federaciones de sitios web y herramientas que, que permiten la existencia de un lugar alternativo de trabajo, muy asociado al mundo de la cultura libre, software libre, hackers y movimientos alternativos. No solamente en Internet, sino también sirven para comunicarse y trabajar en espacios reales, en territorio. Entonces tenemos este texto y nosotros vamos a poder ver qué pasa con este texto. Si nosotros estamos ahí, este texto, cuando lo ejecutamos con Python, lo que va a hacer va a cargar este valor en el disco duro. No, no, en la memoria. Ya está en disco duro. El archivo está en disco duro. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a decirle Python 3 declaración. Y bueno, no muestra nada, no pasa nada, pero lo ejecutó correctamente. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, añadimos un breakpoint aquí, al ejecutarlo me va a detener la ejecución y me va a entrar al modo de debug, que ya sabemos de qué se trata. Y podemos ver de qué se trata la variable txt que está en memoria. Cada vez que yo la llamo, me la va a recuperar. Print txt. ¿Ok? Y ahí, si le digo print, me la va a imprimir de manera ya más decente, más bonita. Ahora puedo meterme a interact y print. La memoria permanece. Salvo cook, ahí. Y entonces pasa de que al terminar la ejecución, lo que está en memoria se borra y queda limpio. Eso es bueno porque no hay que como manualmente decirle bórrame todo lo que está en cierta parte de la memoria. El intérprete ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo voy a añadirle un print acá, print txt. Cada vez que lo llame aquí, va a estar ahí. ¿Ok? Después vamos a ver de que hay un problema si uno pone el print directamente aquí. Y va a ser recomendable poner el condicional if name igual name. ¿Ok? Y eso permite de que si uno desde otro módulo o de otro archivo ocupa esta variable, no se ejecute el print a no ser de que directamente yo llame el script ahí. ¿Ok? Entonces es importante tener ese concepto. Ahora, lo, lo siguiente es que en un programa general ya sabemos que en un programa en general sabemos que está compuesto por bloques. Entonces, uno puede tener un bloque ahí, que puede ser una llamada a un print o ejecutar algo. Puede tener otro bloque
que ocupa variables que se declararon aquí. Aquí las transformo en otra cosa. ¿Ok? Entonces, después de eso, tengo una bifurcación y tengo que elegir. Hay un criterio. Entonces, del segundo bloque pasa al condicional de bifurcación y hace uno o el otro. Y si hace uno en algún punto, va a tomar una lista de valores, que podría ser ahí, una serie de valores, y los envía a un iterador, un for, hasta que termine. Ahí. Y si, em, y si va por la segunda opción, pasa directo. Entonces, estas dos líneas pasan directo y se encuentran con el final. Y aquí termina el programa. Entonces, así es como uno podría dibujar el diagrama de un programa. No tiene que ser algo estricto, sino es para darle la idea del flujo de la información, de las variables y de las acciones que se van a hacer. Ok, entonces ese es como un ejemplo de los bloques, ya como una composición más compleja. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 1, en que tenemos este texto, ya un poquito más corto. Este texto tiene estas 5 líneas. Acá estamos aprendiendo a programar en el Hackerspace. Vamos a la tercera clase y aprenderemos a hacer funciones, que es lo que vamos a hacer, además de ocupar los condicionales. Entonces, una primera acción que vamos a hacer es separar el texto en, en líneas. Cada línea va a ser un elemento de una lista. Y le vamos a decir, este texto, sepáralo en cada salto de línea. ¿Y cómo se hace? Con este método. Acuérdense que el método es la función asociada al objeto string, split. Y tenemos una palabra append, que es una palabra incompleta, sino una cadena de texto. Y lo que vamos a buscar es buscar si esta palabra o este trozo de texto de palabra está en alguna línea. ¿Ok? Es una búsqueda muy sencilla. Entonces, líneas que tienen a aprender, declaro nuevamente una nueva lista y lo que hago acá es una combinación. Itero, un for, ¿verdad? Es el bloque de iteración. ¿Por qué? Porque acá tenemos una serie de líneas. Y cada línea verifico si tiene la palabra append. O en este caso es una variable palabra. Si la variable palabra está en línea. Y al usarla así, rescato el valor de la variable. No es que exista la palabra palabra en línea, sino está buscando, es una forma abstracta de expresar de que la variable que tiene el valor append está en la línea. ¿Se acuerdan de conjuntos? De que un valor o un elemento está en un conjunto. Es lo mismo. Entonces, si está en la línea, pesco líneas con appender y la acumulo con append. Append es otro método que pertenece a lista y append a línea. Entonces, finalmente lo transformamos en texto y nosotros, para transformar como esta lista de líneas con aprender a texto, nos vamos a ir separando con esta línea vertical para que sea un poco distinto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ejecutar esto. En ejemplo, ejemplo 1. Y aquí está. Entonces hay una línea que es, aquí estamos aprendiendo y la otra línea y aprenderemos a hacer funciones. Entonces es bastante efectivo. Hay
líneas de comando y programas que hacen búsqueda más eficiente y mejor, pero bueno, esto es un ejemplo. Entonces, si yo me quiero meter aquí y le pongo un breakpoint, entonces voy a ejecutarlo de nuevo y me voy a meter justo al código en vivo que está ahí. Entonces sé que líneas es una lista, ya que está separada cada nueva línea. Esta es un elemento separado de la lista y vamos a iterar sobre eso. Entonces vamos a aplicarle next, 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 next. Así hasta el final. Si yo quiero que lo ejecute hasta el final, le escribo continúa y ahí me lo cierra finalmente. Entonces ya sabemos bien cómo ocupar el breakpoint y sabemos cómo hacer algunas acciones muy básicas, como manejar strings, texto, así, como ocupar una acción que es split, que es un método que pueden usarlo sobre cualquier texto con cualquier separador que ustedes necesiten, como la coma, el espacio, lo que sea. Por defecto, si no ponemos nada, si ponemos esto, va a separar por espacio. Entonces, si ponemos con salto de línea, que es el backslash n, va a separar por cada nueva línea. La variable append acá y acá, entonces lo que tenemos es una combinación del bloque iterador con iterador for con un condicional de si es o no verdadero que palabra esté en la línea. Si está en la línea, entonces hace una acción adicional que es añadir a la lista líneas con append. Y finalmente lo muestra. Entonces, así de sencillo llega a ser programar en Python. Eso, como un programa ya, podríamos decir, decente. El siguiente ejemplo es lo siguiente. Vamos a hacer algo un poco más elegante. Vamos a hacer el mismo texto, en que tenemos el texto aquí, y vamos a ponerle el condicional. Solamente si lo ejecutamos directamente va a correr esta parte. Esto es lo que usualmente nosotros le llamamos el bloque de script. Ok. Entonces está el texto y está la palabra y está la llamada a una función de selección sobre el texto y qué palabra estamos buscando. Y entrega unos resultados e imprime el resultado positivo y el resultado negativo o resultado en que no hay coincidencia. Podríamos añadirle ahí print sin coincidencia. ¿Ok? Entonces todo lo que estaba como la acción, todo eso lo vamos a meter acá y vamos a entender qué significa cada cosa. Entonces, así es como se define una función. Una función, esto es una forma de definir lo que es de cómputo. Entonces tenemos la función selección y entran dos argumentos. El texto, que es un string, str, y palabra, que es un str también. Entonces, para quienes han visto Python en algún momento antes y están estudiando y les parece raro de que tenga como dos puntos str, es lo que yo llamo el Python oxidado con typing, con tipado explícito. No es algo que sea necesario, pero es algo que es bueno tenerlo. Se ve mejor y nos permite entender y a otras personas entender. Entonces, una vez que ya tengo claro que va a entrar el texto y la palabra, tengo que entender o saber o definir qué es lo que va a retornar. Lo que va a retornar es esto que se llama parText. ParTexto es un tipo que yo explícitamente definí, que va a ser una tupla, ya, o sea, dos elementos fijos
con los dos elementos que va a ser la tupla. Un elemento, un texto, y otro elemento va a ser una lista de strings, que vamos a ver, otras líneas, ahí. Entonces, lo que está dentro de la función es lo mismo que estaba en la otra, solamente que añado el caso de que cuando no hay coincidencia, entonces yo añado a otras líneas. Y además em, hago una pequeña gestión de hacer que todos los textos sean en lowercase o minúsculas. Entonces, ¿qué es, qué es este método? O sea, acá veo a la luna pasar temblorosa. ¿Ok? Entonces tengo texto y vamos a ocupar un método split. ¿Ya? Ahí se separa todo por espacio. Si yo le digo lower, lo va a pasar todo a mayúscula, a minúscula. Si le digo upper, todo a mayúscula. Y si le digo capitalice, no va a hacer nada, porque ya está capitalizada, es decir, la primera letra con mayúscula. Entonces, son métodos que tiene string. Hay un montón más que vamos a ir viendo y aprendiendo con el tiempo, que son buenos de ir conociendo que está y la utilidad. Entonces, lo paso todo a minúscula, añado si hay coincidencia y además otro bloquecito que son las otras líneas. Y lo ejecuto con el ejemplo 2. ¿Sí? Ejemplo 2. Y ahí está. Entonces, acá estamos aprendiendo las dos líneas. La otra línea sin coincidencia. Acá le puedo poner ahí. También me entrega una lista de las líneas que no tienen la coincidencia. Y yo podría hacer como algunos como adornos. Por ejemplo, ponerle un montón de igual. Entonces, en vez de ponerle un montón de igual, yo le pongo un multiplicador y me va a mostrar el igual 100 veces. Ahí. Y yo quiero ponerlo abajo también. Entonces, me va a mostrar también arriba y abajo en la parte con el bloque que no tiene coincidencia. Ok, súper bien. Entonces, pasamos de algo que es como súper rústico, como así, que funciona, hace lo que tiene que hacer, y otro bloque ya más funcional, en que nos vamos aproximando a algo que tiene que ser más genérico u operativo a la acción, que sería tener un texto base y tener una palabra u otro texto que yo quiero buscar en el otro texto, en el texto base. Nos vamos al ejemplo 3 en que tenemos lo siguiente. Lo que estamos viendo acá es lo que se llama importar. Importar de otro módulo. Uno no necesita meter todo el código con que esté trabajando en el mismo archivo. Uno puede hacer un diseño ordenado en que cada bloque esté en su archivo y así es fácil saber de qué se trata y poder entender. Y acá tenemos los dos archivos. Del ejemplo 2 que llamo a la función selección, y la siguiente declaración text.txt, que es estos dos archivos. Ejemplo del declaración, que es el archivo declaración, y ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 3 lo que voy a hacer, voy a estudiar o inspeccionar usando inspect qué pasa con selección. Y voy a ver algunas de sus características. Entonces, en base
a esto yo podría como decir, ah, estoy desarrollando una solución bien general. ¿Por qué? Porque lo que hace acá, voy a ocupar el otro objeto iterador, que es el while. Lo explico inmediatamente. Que quiere decir mientras. Mientras. Y mientras lo que yo le esté entregando sea distinto a end, entonces va a ser la acción que sí. Y si es igual a end, entonces lo termina. Ahora, paso a paso. Primero, conceptualmente, el while o iterador condicional. Lo único que tienen que hacer es que imaginarse de que tienen un camino. En el camino hay un tope. Ahí. Y tienen un círculo o una rueda. No lo estoy haciendo ahora, así que. Ahí. Y ese círculo rueda está avanzando para allá. ¿Ya? Y entonces aquí, condición. Hay una condición de detención. Y cuando llegue, avanza, o sea, itera todas las veces que sea necesario. Y cuando llega a la condición de detención, para su operación. Y bueno, sigue otro bloque, un bloque ya cuadrado. Entonces podríamos decir que el while, como si nos preguntamos, ¿cómo dibujo bloque while? Es re fácil porque voy a dibujarlo como un círculo. Y dentro del círculo, bueno, todos los bloques que estimen conveniente. Y para mayor gráfico, ahí. Punto. Como idea. Son ideas que doy para que sea como más didáctico, como ir entendiendo o ir diseñando algún programa. Entonces, nos vamos al código este y ya es bastante como más complejo porque estamos usando elementos, objetos de otro archivo y estamos haciendo una inspección. Entonces, vamos a entender cómo funciona cuando tenemos varios archivos. Tenemos módulo 1.py, tenemos módulo 2.py y tenemos el script main.py. Entonces, para ocupar módulo 1.py, lo que tenemos que hacer o conocer es que hay alguna variable o algún objeto y escribimos from módulo 1 import, ¿qué cosa rescato ahí? El txt. Y acá tenemos selección. Y acá también, voy a meterlo ahí. From módulo 2 import selección. Selección. ¿Ok? Entonces, cuando el Python lo lee, aunque nosotros le digamos Python main.py, lo que hace es tomar las dependencias. Toma esto, toma esto, toma esto. La lee, genera una estructura ordenada y las va cargando o binarizando otro. Lo que se llama o se hace es interpretar. ¿Ya? Entonces, mientras más dependencias tenga, va a ir demorando un poquito más porque tiene que leer toda la estructura hacia arriba. Y a veces son muchas líneas o muchos niveles, muchos archivos que están hacia arriba, que se están invocando. Importación también se le llama invocación, como mouse. ¿Ok? Entonces,
Es como la jerga que se ocupa también. Vamos acá a ver esto. Entonces tenemos de local, tenemos ejemplo 2 y declaración, que son las importaciones locales. Y al llamar a Python va a leer estos dos archivos también. Y va a tomar el objeto selección y txt. Y también de la biblioteca estándar de std, como se llama la biblioteca estándar, la sigla, vamos a usar import, import inspect. Vamos a ocupar todo el módulo completo de inspect. Entonces acá voy a decirle breakpoint para detener el programa justo cuando se esté iniciando. Ejemplo 3. ¿Ok? Entonces tenemos selección, selección, selección y selección es una función. Entonces está alojada en alguna dirección en la memoria. Todos los objetos que se crean pasan a memoria. Ahí está. Y txt, que ya es una variable, que es el texto de la declaración de independencia del ciberespacio. Entonces vamos next, next. ¿Qué son estos? Son verificación. Inspect me permite verificar que un objeto sea una función y me dice true. Y lo siguiente que le está pidiendo es la signature. La signature es que entra y que sale. Entonces, que entra la signature es txt, string y palabra string. Y que sale me va a retornar la simplificación del objeto que yo había declarado y me va a retornar, bueno, la expansión tuple, string y otro elemento, una lista de string. O sea, está re bueno inspect para conocer los objetos, de qué se trata. Y getDoc, next, ahí me retorna el texto, que es la documentación asociada a la función, que es precisamente esto. Dice, es un filtro que se le entrega a un texto. Es lo que también rescata inspect. Entonces, inspect, como lo vimos en la sesión pasada, Python, acá. Es un módulo que viene de la biblioteca estándar y bueno, hay gente que lo desconoce, pero personalmente recomiendo primero saber que existe y segundo ir aprendiendo cómo se usa, porque a veces seguramente van a necesitar como aplicar algunos criterios en base a los objetos y esos criterios se obtienen en base a la información. Para obtener información de los objetos, inspect es una de las formas, que es más detallado que solamente ver si es un tipo o una instancia de algo. Ok, entonces estos bloques ya, ok, ok. Y lo siguiente es que va a iterar con esta función nueva que vamos a analizar, la función input. Ok, entrada interactiva. Entonces nosotros tenemos una variable entrada y la función input. Y ahí yo le estoy diciendo ingresa un texto. Que básicamente va a hacer que en la pantalla de interacción me esté pidiendo algún texto que yo quiera buscar sobre el texto base. Entonces, si voy a salirme del breakpoint del PDB y bueno, ya les comenté esto, voy a entrar ahí. Entonces, básicamente me mostró la información del asignator, información que el inspector me rescató, y así para entender qué estoy haciendo. Entonces, hola, no encontré nada. Em, Algo que tenga esto, paz, por ejemplo, paz. Ok, entonces me dijo paz
y él retornó, dejéis en paz, no sois bienvenidos entre nosotros, no ejercéis ninguna soberanía sobre él. ¿Ok? Y es precisamente esta línea de la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Entonces, además, acá puse una condición de que me quebrara de inmediato el resultado. If results distinto de vacío, entonces lo quiebra. Ok, entonces, bueno, voy a comentar esto para ver cómo funciona en el loop. El circulito y el tacón de detención. Entonces, ok, aquí voy a ir acumulando resultados. Y aquí resul- resultados.append result. Ok. Y en este caso me va a retornar, sí. Y aquí voy a imprimir cada resultado. Ok, entonces esto cambió un poquito el código y el resultado va a ser un poco distinto, pero me va a decir ya, busca tal, busca tal, busca tal, hasta que yo dé el end. Entonces busca, a ver, paz. Ok, lista. ¿Qué otra palabra podría estar acá en el texto? Proyecto, proyecto. Ok, y termino, end. Y me dice todos los resultados. Dejéis en paz. No soy bienvenido. Estas medidas cada vez más hostiles y colonialistas nos colocan en la misma situación en la. Podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto de declaración y aquí los resultados. Entonces, el ejemplo 3 como ven, es bastante interesante porque en base a un texto que ya existe, que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, nos va a permitir buscar distintas palabras que nos interesen y tener como un registro acotado de donde hay una coincidencia. Ahora, nosotros podemos cambiar un poquito esto en que en vez de retornar, por ejemplo, un texto que es fome, nosotros podríamos ir acumulando esto, entregar la lista de resultados y podríamos decirle acá que también en vez de una string va a retornar una lista de resultados. Entonces sí entiendo que va a entregar. Y acá lo que podríamos hacer, en vez de usar append, que es solamente acumular, nosotros acumulamos o extendemos resultados. Y así, no importa la cantidad de elementos de aquí, vamos acumulando uno a uno sobre el resultado. Entonces, vamos a hacer extend. Extend, ¿ok? Y acá vamos a ponerle prints portion. Y al final también. Y ahí. Pass, proyecto, end. Entonces, me entregó de manera como mucho más decente como la lista de resultados ahí y bueno, cada línea en que encontró las coincidencias. Ahora, pregunta, ¿cómo evitar líneas repetidas? Es bastante sencillo porque sabemos que los strings son objetos hashables, o sea, son inmutables. Cuando uno produce un string en base a otro, se está generando otro string
Y además existe el objeto conjunto o set que permite descartar los elementos repetidos y tener un elemento único por caso. Entonces, si yo itero por set y vamos a ver, vamos a escuchar, seleccionar dos palabras que tienen una misma línea para ver virus y libertad. Entonces vamos a imprimirlo antes y después, antes sin aplicarle set. Ok, vamos a separarlo con otro símbolo, igual, igual. Y además voy a añadir otra función que es ordenar, que vamos a ordenar. Entonces, ¿qué símbolo ocupamos acá? Bueno, el doble dos puntos. Ok. Y entonces, si queremos ordenar, tenemos una función que se llama sorted. O sea, hay un algoritmo de ordenamiento que ya viene implementado en Python. No necesitamos implementarlo a no ser que queramos ir aprendiendo como el detalle de estos algoritmos de ordenamiento. Y vamos a ver los tres resultados de una en base a la búsqueda. Entonces, vamos a buscar pass y proyecto. Pass, proyecto y end ahí. ¿Ok? Wow. Ok, entonces es difícil ver cuáles son las diferencias. Entonces, en vez de solamente tener el objeto, vamos a añadir una función enumerate que nos va a entregar el index o la posición en que está. Index, enumerate. Y enumerate se puede aplicar también sobre cualquier iterable. Ok, virus, ya, pass, end. Super. No, faltó imprimir el index para ver que de verdad nos ahorramos algunas líneas. Pass, proyecto, virus, end. Ahí está. Entonces, buscó esas tres palabras, pass, proyecto y virus, y sabemos que bueno, la respuesta original de toda la lista de líneas tiene 82 líneas y no está ordenado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, puso objetos, líneas que van al principio del texto, en cualquier parte, da lo mismo. Otro es sorted, en que respondió con 69 líneas. El siguiente era tener la misma cantidad de líneas. Ahí, ¿ya? Hay condiciones de que nos podemos ahorrar de que solamente if condición distinto de espacio. Ah, ahí. Entonces voy a meter un if para solamente ejecutar la búsqueda si es que la condición es distinto de, bueno, el vacío. Que sí, cuando en el input hago enter me va a rescatar un vacío. Y además quiero complementarlo con el número de líneas. Teniendo el número de líneas, puedo hacer algo más de orden. Entonces aquí también le voy a poner un enumerate. Ok. Número. Y acá en el append,
número. Ok, súper. Y el resto lo mismo. Y acá en el par texto voy a añadirle que es una lista, una lista de tuple. Y esa tupla es un par entero string. Y como ven, se va haciendo como más compleja esta estructura, pero contiene más información. Ok. Entonces, cuando yo le digo sorted, hay una forma de ordenar los resultados aquí en base a algo que se llama key. Y vamos a crear una función interna que key va a ser un objeto, un objeto X, y el criterio de ese objeto X es la primera posición, que sería el entero. Entonces el último ordenamiento va a ser, va a ser todas las líneas que encontramos en la búsqueda únicas y ordenadas en posición según el texto original. Vamos a ver si es verdad. Virus, proyecto, end, y ahí está. Precisamente el primer resultado entrega la lista de coincidencias con posicionamiento de línea desordenado. El segundo resultado me descartó una, creo que una estaba repetida, ¿sí? Pero no tiene la posición original ordenada. Pero a mí me interesa que esté la posición original ordenada porque si yo tengo un resultado de búsqueda, quiero volver al texto y leerlo linealmente. Entonces, esta es la búsqueda o el resultado que yo esperaba, que es una búsqueda de coincidencia ordenada según fue originado. Y podemos ver que está perfecto. O sea, la posición uno está 7, 9, ok. Entonces, así, esta es la solución que me gusta. Podríamos decir que una vez que ya encuentro la solución que me gusta, podríamos comentar el resto de las soluciones, que son como las soluciones intermedias. Comentar o borrar. Ahí depende de lo que ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes estén estudiando esto y aprendiendo, em, descoméntenlo y vayan probando distintas cosas. Entonces, me molesta también esta definición de la lambda. ¿Por qué? Porque es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, en vez de una lambda, yo podría definir una función sencilla, filtro, en que entra x como una tupla de un int y string y retorna un int. ¿Ok? Y sorted en base al criterio como de valor ordenado, ordena en base al criterio que uno le diga, en base a la key o llave. Entonces, acá, return x de 0. Y en vez de la lambda, la voy a reemplazar acá, reemplazando, voy a poner filtro, tal cual, sin llamar nada, porque internamente sorted recibe una función y va a aplicarla sobre cada uno de los elementos que va a ordenar. Entonces, ahí, virus, proyecto, vacío, vacío, end, y bueno, me filtró los vacíos y me retornó solamente lo que necesitaba.
tal cual, y operó de la misma manera. Entonces, como ven, las lambdas son cuando uno tiene como una función como muy precisa o muy corta de implementar, es que en vez de meterle mucho texto, uno dice de manera compacta lambda tal, saca tal elemento del objeto o algo así, y ya. Las lambdas son como para eso. Pues uno puede meter cosas gigantes, pero no se ve tan bien. Para cosas grandes ya uno puede definir funciones. Para cosas ya complejas que con cosas y elementos que interactúan, uno define una clase con métodos y cosas así. Entonces este ejemplo 3 ha sido muy interesante porque aprendimos bastantes cosas, como importar, cómo usar el inspect para ver la información de los objetos, cómo es el while, que es una estructura de control, un iterador condicional, y cómo se usa, cómo trabajar con bloques internos del while. Como ven, inicialmente teníamos un bloque y después le pusimos un if, que es un condicional que nos separa bloques de operación. Em, Probamos distintas formas de presentar los resultados, lo que es bueno porque a veces uno llega y se salta todo el proceso de, como de experimentación y pone un resultado y a veces no funciona y uno no sabe por qué, porque faltó experimentar. ¿Ok? Entonces finalmente uno tiene como el resultado final, acá como bien presentable, bonito, en que uno tiene los resultados únicos con set, resultados ordenados con sorted y en base a un filtro, con key igual filtro, y los enumeramos para tener una referencia de la posición. Siguiente, siguiente ejemplo es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, cosas bonitas de geometría es bueno aprender. Y, ok, vamos a ir a esto. Entonces, ejemplo con geometría. Primero, no le tengan miedo a la geometría. Es un conocimiento que les permite liberarse. Matemática y conocimiento de la Tierra también, conocimiento del mundo, les va a ayudar. El conocimiento base de la geometría, uno de los conocimientos base es el triángulo rectángulo. Entonces, tenemos, aquí dibujé mucho. Tenemos un triángulo rectángulo, ahí, y cada uno de los lados del triángulo rectángulo tiene un nombre. Este es cateto, y cateto B. Y además, esta línea inclinada se llama la hipotenusa. En general, puede ser cualquier triángulo rectángulo, entonces tiene un ángulo alfa, un ángulo beta y este ángulo de 90 grados. O en radianes, pi medio. Además, si ubicamos los nombres, B, A son los vértices, C. ¿Ok? Entonces, acá al frente está el cateto A, al frente de B grande está el cateto B y en la hipotenusa tenemos C. Y sabemos por el gran sabio Pitágoras, que hay una relación entre los catetos. A cuadrado más B cuadrado igual
C cuadrado. Y bueno, tenemos que el perímetro de un triángulo es A más, es A más B más C. Y el área del triángulo es igual a base por altura partido en 2. Vamos a expresarlo en palabras. Base, altura. ¿Ya? Coincidentemente aquí B es base y A es altura. Si estoy bien, sí. Pero a veces no necesariamente. Hay triángulos que no son rectángulos y uno tiene que hacer algún cálculo extra. Entonces, vamos acá. Y Python tiene este módulo que se llama Math. Python Math. Que provee un montón de funciones y elementos de matemática. ¿Ok? Tanto funciones base como, como elementos de matemática estadística. Y tiene cosas re interesantes como la función cielo, función de combinatoria, que podríamos ver ejemplos más adelante, factorial, bueno, varias cosas que podríamos ir usando bueno, está interesante como este prod a cada elemento de un iterable multiplicarlo por algo. Em, Acá, funciones matemáticas, exponencial, exponencial cuadrático, logaritmo, logaritmo en base 2 o binario para teoría de la información, es bueno. Logaritmo en base 10 para trabajar con audio, sonido y onda. Potencia como 2 a la 3, 3 a la 15, cosas así. Raíz cuadrática, que es, bueno, la raíz cuadrada. Y funciones trigonométricas, como a coseno, a sin, a tangente, a coseno, 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 seno, tangente, etcétera. Entonces, hay un montón de funcionalidades que les trae Math, que si han tomado algún cursito de matemática o del colegio, les va a servir porque para hacer gráficos y trabajar con interfaces, siempre es bueno tener una noción del espacio sobre el que se está trabajando. Entonces, vamos a ver la función de la hipotenusa y tenemos que aquí varios triángulos. Aquí tenemos una lista de triángulos y en realidad, una lista de catetos. Y cada cateto, cada par de catetos tienen distintos valores. Para un triángulo 3 4, para otro triángulo 1 1, para otro triángulo 5 2. Entonces, los catetos, como, como ejemplo, se parte con la primera función, la primera llamada a hipotenusa, que entran dos flotantes o dos números y retorna un flotante usando mat sqrt de los dos catetos al cuadrado. Cada cateto al cuadrado es la suma. Esta expresión es el exponente. O se puede usar esto, el doble asterisco o matplotlib. Entonces se prueba de que en realidad funciona con 2 y 2, que sería 2 raíz de 2, y sobre cada lado de la lista, lados. ¿Ok? Y vemos qué pasa. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se, s- un- una expresión re interesante que en vez de tener los catetos como elementos por separado,
acá ocupamos este asterisco. Este asterisco no es ninguna operación matemática, sino es como una operación de sintaxis que expande. Es como romperle la capa externa, como abrirlo. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ponerlo aquí. De catetos equivale a, B. ¿Ya? Y hipotenusa del asterisco catetos. La expansión de catetos es lo mismo que hipotenusa de A, B por separado. Pero como estamos programando y queremos ser eficientes en lo que usamos, en vez de como tomar cada uno de los valores de adentro por separado, sabemos que hay una expresión que es asterisco catetos o x args, asterisco args, que es la forma como estándar en que la documentación de Python, args, lo permite, y entrega los dos valores abiertos, los dos valores desprendidos del objeto que lo envuelve. Y lo mismo acá. Y acá también, cuando retorno el resultado de los tres valores del triángulo, expando catetos dentro de una tupla y eso también me los vas a colocar ordenadamente como corresponda y añade hipotenusa. Y acá lo que hace me crea otra tupla, porque las tuplas son no mutables, no puedo modificar la tupla original. Catetos queda como catetos. Cuando hago asterisco catetos ya se transforma en otra cosa, que es la lista de elementos abiertos. Y lo acumula en resultados. Entonces me imprime los resultados. Finalmente, em, lo que hago acá es acá definir una función lambda en que le retorno x. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero una manera alternativa. Alternativa de hacer la operación que es como se llama más funcional. Ya, entonces en vez de hacer un for, aquí lo que tenemos es un map. Un map es una función que opera con una función definida, específica, esta función, cada uno de los elementos de un iterable. Entonces, aquí está escrito map sobre función y el iterable. A map se le entrega la función y el iterable y lo que hace es a cada uno de los elementos del iterable aplicarle la función. Como es estándar y sabemos con qué estamos trabajando, map también funciona y a veces puede resultar más óptimo o más elegante que hacerlo así en un for de 3 líneas. Acá lo tenemos todo en una línea. Y ese map retorna un iterable. Y para poder ver qué es lo que hace, tendríamos que operarlo y para operarlo le aplicamos la función list, en que sabemos que list recibe un iterable y lo transforma en una lista de elementos. Entonces, estamos claros ahí. ¿Qué podemos añadirle acá? Print igual porción. Y acá también. Y acá antes del primer resultado, print porción. Ahí está. Entonces ahora vamos a print ejemplo 4 y ahí está. Entonces, bueno, tenemos el primer resultado de prueba, si funciona la función hipotenusa, y tenemos los resultados para cada uno de los elementos de la lista. Acá, esta lista. Lados. Y bueno, fue muy rápido, ni siquiera lo alcanzamos a ver. Si queremos saber cuánto tiempo mide esto, uno puede decirle time. Ok, ¿cuánto se demoró? O internamente uno puede medir el tiempo, después vamos a aprender cómo hacerlo. También uno puede hacerle profile.
¿cómo era? Menos m c profile, ahí, creo que era la c nomás, ahí, no, c minúscula, profile, ahí sí. Y me describe como el tiempo que demora en cada una de las acciones que hace. Pero parece que es re ínfimo. En este caso no hay problema de estancamiento, porque está súper bueno. Em, y eso es el ejemplo de geometría básico que es necesario saber. Aquí en este ejemplo nuevo aprendimos el uso de matemática, del módulo matemática, el uso de la potencia de exponente, el uso del asterisco args, la expansión de iterable, y el uso del map. ¿Ya? La lambda ya la habíamos visto cómo funciona, entonces podríamos decir tarea, tarea, hacer la definición de función equivalente, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces así se aprende un poco a interpretar de qué se trata la lambda. En este caso la lambda recibe los catetos y retorna la lista de catetos e hipotenusa en una tuple. Ok, y el último ejemplo es este de que es una función que usa matemática y usa el módulo random. El módulo random permite entregar una serie de valores aleatorios o pseudo aleatorios. ¿Ok? Entonces se define la función generar números aquí y tiene un inicio, un final y una cantidad. Y hacemos un assert. Este es algo nuevo en que estos asserts son para verificar que se tiene una coherencia entre los argumentos o algo con que estemos trabajando. En este caso, verificamos que inicio y final sea uno antecesor del otro y también verificamos que la cantidad sea mayor o igual a uno. Y luego definimos una lambda, que es una función chiquitita, en que de random usamos rand int, inicio final, y me entrega un número. Entonces, también lo que entregamos esto. Y esto también es nuevo, porque en vez de retornar algo que ya sabemos que es list de map de la lambda sobre range cantidad, nosotros podemos hacer de que esto me retorne una comprensiva. Y una comprensiva es una forma, tal como dice el nombre, comprensiva de expresar una lista de valores que se genera en la misma expresión. En este caso, tenemos un for que itera sobre el rango de la cantidad. O sea, por cada caso va a llamar número. Y número lo llama con paréntesis redondo sin ningún argumento. ¿Por qué? Porque la lambda acá no tiene argumento. La dejamos sin argumento. Entonces, ¿cómo ocupar esto? Vamos a llamar Python 3 y from ejemplo 5 import generar puntos. Ok. Ejercicio 5. Entonces, voy a generar números del 1 al 10. Dame 5. Y bueno, no demora nada.
Me entregó una lista de numeritos. Va, del 1 al 19 escribí. Sí, como ven, R sencillo. Sí, al 500 también. Usar la función, una vez que ya la tenemos definida, es mucho mejor que nuestro código esté creado y construido en base a funciones y bloques como consistentes, que tenerlo en algo súper desordenado que no se puede agarrar de ninguna parte, que sería esto, que funciona pero no es tan bueno. Esta estructura, definir funciones, es lo que yo recomendaría para trabajar. Entonces ya con esto vamos a pasar a ver la tarea, el ejercicio, que es una tarea muy sencilla que definí el año pasado, que consiste en construir las funciones para el círculo, calcular el área y calcular el perímetro. Hagan como ustedes estimen conveniente y como ya aprendimos con lo que ya sabemos de acá, no ocupen cosas que no hemos visto. El anillo, que básicamente son dos círculos, un círculo dentro de otro, y vean los conceptos, la idea. ¿Ya? Un anillo, el área de un anillo se calcula por la diferencia del área de los dos círculos. Y el perímetro del anillo se calcula por la suma del perímetro de los dos círculos. También definir una función de números primos. Y esa ya la vimos en la sesión anterior. Pueden o implementarla de cero, o ver cómo hacerla, o evaluar el código de la sesión anterior, como sea, pero lo importante es que vean cómo se usa. Así que definen un script de uso de esa función y ojalá que la puedan implementar y ver como cada los casos y por qué es así, porque así funciona. Deben haber formas mejores, pero esa es una función razonable. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Hasta la próxima sesión que ya está grabada, por suerte.